buenos días tengan todos ustedes que nos están haciendo el honor de escucharnos en esta activa 1420 en este programa Cita con la Historia de la Sociedad Paso del Norte por la Cultura de la Historia AC, en este domingo 6 de diciembre, ya domingo muy frío, ya estamos en el preámbulo de pues ya del invierno prácticamente, y bueno, pues de nuestra fiesta grande que es la Navidad, el próximo 24, pues aquí estamos como cada domingo haciendo nuestra tarea en este trabajo de la historia, en esta misión que todos y cada uno de nuestros socios tiene con respecto al trabajo de rescatar, de proteger, de difundir nuestro patrimonio histórico principalmente, ¿verdad? Y bueno, pues algunos aspectos de tipo cultural que también han marcado la historia en nuestra ciudad. Esta ciudad que justamente hoy 6 de diciembre, a 2 días del próximo martes 8 de diciembre, que la ciudad celebra y como debiera de celebrar cada año en grande, un año más de su fundación. Nada más y nada menos que 361 años se celebrarían o se celebrarán el próximo 8 de diciembre, la fundación de Ciudad Juárez, después de aquel inicio que se da allá por 1659, cuando Fray García de San Francisco funda la misión de Guadalupe, la misión de Nuestra Señora de Guadalupe de los indios Manso que estaban en Paso del Norte. Eso es lo interesante, ¿verdad?, que tendremos en 2 días, y por ello pues le vamos a dedicar el programa este día justamente a la fundación de nuestra ciudad, por lo cual tendremos 2 invitados que han trabajado enormemente respecto a esta parte de nuestra historia que es la fundación, y que bueno, vamos a ver qué nos comentan ellos después de de su aportación en la literatura histórica de nuestra ciudad, que pues suman al acervo con el cual ellos han contribuido para que se haya rescatado y se siga rescatando tantas cosas que tienen que ver en datos, en estadísticas, y todo lo que nos puede aportar o abonar al conocimiimiento de la historia de nuestra ciudad. Y en este sentido, bueno, en la primera parte tendremos haciéndonos el gran honor el maestro Darío Sánchez Reyes, quien entre otros libros él escribe Ciudad Juárez, el legendario Paso del Norte, orígenes. Y bueno, con él hablaremos cómo entonces desde el estudio que él realiza, cómo se da la labor de Fray García de San Francisco, y bueno, y aparte los que atrás contribuyen para que se llegue a fundar aquí la misión. Y en la segunda parte, pues también tendremos el honor de contar con la doctora Guadalupe Santiago Quijada, quien ella continuará, vamos, si lo podemos decir así en cronología, qué pasó después de la fundación, pero en Ciudad Juárez, pero aquí lo interesante es que ella el tema lo va a abordar en esta situación de las estadísticas, sobre todo demográficas, que han arrojado o arrojó el estudio que ella realizó conjunto en esta búsqueda hacia la fundación de la misión de Guadalupe. Pues mire, a mí siempre me ha llamado la atención desde niño pues la necesidad de que la gente de Juárez conozcamos más de nuestra ciudad, pues para que se reflejen más en ese
arraigo, en querer más, pues, en tener más amor por nuestra ciudad para cuidarla mejor y para dedicarnos mejor a que sea, pues, una ciudad mejor, tanto en lo social como en lo urbano, ¿no? Entonces, una de las maneras que a mí me pareció más viable de tratar de promover eso es el conocimiento de la historia. Y de esta manera me involucré y me puse a trabajar en ese tema y gracias a eso podemos estar platicando interminablemente y tener oportunidades como estas de comunicar a la gente de Juárez, pues que tenemos muchas cosas en nuestro patrimonio histórico del cual conocer y sentirnos orgullosos y sentir mayor arraigo por nuestra ciudad. De esa manera, pues trabajé en varias investigaciones, unas de ellas produjeron libros, que son algunos de estos que vamos a regalar a las personas que amablemente nos escuchan. Y en particular el tema me gustó a mí nombrar el primer trabajo que hice como Ciudad Juárez, el legendario Paso del Norte. ¿Y por qué legendario? Porque precisamente se pierde en la historia algunos de los datos más esenciales o básicos precisamente de nuestro pasado. Algunas cosas que no estaban bien documentadas, incluso cosas que apenas estamos encontrando en los últimos años y que hay todavía muchísimo en los archivos que descubrir y que develar de nuestro pasado, ¿no? Y en la siguiente parte, pues la maestra la doctora nos va a hablar de ese tema. Entonces, en el libro del legendario Paso del Norte, yo dividí en 4 partes este tema para centrarnos específicamente en el hecho del origen. Yo hablo de los orígenes, o me centro pues en los orígenes de lo que hoy es Ciudad Juárez. Y entro por el tema del lugar. Lo divido en el lugar, sus pobladores, los pobladores que ya vivían, si bien no asentados, pero sí eran nómadas que vivían en esta región, que eran los indios mansos, y luego hablar sobre la fundación y sobre el fundador, sobre la figura de Fray García de San Francisco en lo particular, ¿no? Entonces, me gustaría en ese orden, si le parece, arquitecto, en ese orden nos vamos, tocando los temas. Sí, claro, nada más comentarle que ya tenemos el primera persona, Diego Lechuga, que ya nos habló, ¿verdad? Y ahí están empezando ya a llamar. Adelante, entonces está bien ese orden que nos está proponiendo. Adelante, maestro. Muy bien, entonces sobre el lugar. Pues como ustedes saben, el nombre del paso, que ahora lo lleva la ciudad del lado americano, en Texas, a diferencia de lo que pudiera suponerse, el asentamiento humano durante la época colonial siempre se ubicó del lado poniente, o sea, de este lado del río. Y si bien pues el territorio se caracterizó durante siglos por los efectos de la inestabilidad del cauce del río Bravo, que finalmente fue lo que provocó también el conflicto ya cuando se volvió al límite internacional del Chamizal. Sin embargo, la parte pues fundamental que caracteriza este lugar es precisamente el vado del río, o sea, la posibilidad de cruzar por aquí el río Bravo, que en aquel entonces era un río muy caudaloso, que se conocía como el río del norte, no llevaba el nombre de río Bravo, es el nombre que se le pone cerca de su desembocadura, y luego ya se retoma en la cultura mexicana como el nombre del río. Tan es así que del lado americano sigue conociéndose como el Río Grande, ¿no? Porque también era el Río Grande del norte. Pero en las crónicas antiguas coloniales de los primeros expedicionarios siempre figuró como el Río del Norte. Y la particularidad del río, aparte de caudalosa, pues era que era muy difícil de cruzar, porque pues en estas tierras desérticas la posibilidad de quedarse varado por no poder cruzar el río para las carretas, para los viajeros, pues era muy grande. De modo que los exploradores encontraron que la posibilidad de vadear el río se les daba mejor aquí en esta parte de lo que ahora es Ciudad Juárez, cercano al lugar donde se encajonan por las montañas estas de la parte poniente de Juárez, en donde ahora están los puentes internacionales del centro y hacia arriba, ¿no? Era donde se cruzaba, por ahí más o menos estaba el vado del río.
y era el lugar en donde las primeras expediciones que se lanzaron para estas tierras, pues encontraron que era el lugar más fácil de cruzarlo y se volvió una costumbre cruzarlo por ahí. Las primeras... Sí. Maestro, Sí. Bueno, ahorita que está comentando esto, usted nos mencionó ahorita que los indios estaban ubicados, a los habitantes, al poniente del río, ¿verdad? Sí. Y yo he visto que otros compañeros que han escrito han hecho lo mismo. Me meto y no quiero quitarle el tema, pues, obviamente, pero creo que es oportuno ahorita. La investigación que yo he realizado. Si hablamos del poniente, por ejemplo, a la altura del Chamizal, el río, los 12 costados serían norte y sur, ¿sí? Sí. Y ya solamente donde empieza a torcer el río, que es a la altura de donde conocemos ahorita el monumento al cigarro, ¿sí? Ahí es donde ya toma rumbo el río poniente-oriente. Sí, ¿A qué voy? A que lo que he investigado sobre los indios manso, que ellos habitaban justamente de ahí hasta las cruces, ¿sí? Entonces, en el entendido, señalando de que justamente ahí era el paso, ¿verdad? Pero bueno, nada más le quiero comentar esto sin quitarle. Sí, no, tiene usted toda la razón. ¿Sí? De hecho, pues siempre todos estos, los puntos cardinales de por sí no son fáciles para nadie, se nos siguen confundiendo a todos, pero sí. Sobre todo también en el tema histórico, bueno, pues son las diferentes maneras en cómo se ha registrado, ¿no? También la historia, como se han considerado pues el devenir de los tiempos, ¿no? Sí, sí. Entonces, retomaría yo por el lado de que documentalmente, si bien se dice que hay quien sostiene de autores que los primeros expedicionarios de estas tierras que fueron Alvar Núñez Cabeza de Vaca y sus acompañantes pasaron por aquí, pues es muy difícil con lo que se dejó documentado por ellos saberlo, ¿no? Esto entra dentro de lo legendario, entra dentro de la leyenda. Lo que sí está documentado es que en 1581 fue la expedición de Fray Agustín Rodríguez la que, siguiendo la ruta del río desde su unión con el Contos, o sea, de lo que es actualmente Ojinaga, al subir hacia estas tierras o al subir hacia el norte, fue aquí donde encontraron la posibilidad de cruzarlo, y desde ese momento pues empezó a abrirse pues documentalmente la historia, la idea para toda la gente que anduviera viajando por acá, la posibilidad de cruzar por este lugar. En 1583 fue Antonio de Espejo, y particularmente en 1598 es cuando se da ya lo que se conoce como la apertura del Camino Real y la toma de posesión del Nuevo México a cargo de Juan de Oñate y de esa expedición tan grande que hubo en esas fechas, y con la que se abrió pues ya oficialmente la etapa colonial del Nuevo México. Entonces fue en 1598 en donde quedó ya muy claro que el Paso del Norte, ya compactado así el nombre del Paso del Río del Norte, fue un lugar siempre importante para la historia regional en todo momento de la etapa tanto colonial como en lo sucesivo, ¿no? Por una ubicación estratégica, pues, es a lo que quiero llegar o concluir con este tema del lugar. Inmediatamente nos pasamos al tema de los pobladores. ¿Quiénes vivían aquí? Efectivamente, como usted lo señala, y tiene usted mucha investigación ahí, aspecto, es el tema de los mansos. Efectivamente, no necesariamente vivían en el valle, más bien la idea de usar el valle fue precisamente a partir de la fundación. Más bien los mansos, como usted bien lo señala, vivían hacia el norte. De hecho, la tierra de los mansos que se conocía con ese nombre, más bien se refiere a las montañas Franklin y Órganos del lado de las Cruces. Entonces los indios mansos vivían en forma nómada, no tenían un asentamiento fijo. Si bien hay estos antecedentes que usted conoce de las culturas de Jornada Mogollón, en donde pudiéramos encontrar, o hay autores antropólogos que sostienen que pudiera
pudiera haber por ahí el nexo de antiguo, con evidencia arqueológica, de dónde provienen los indios mansos que ya fueron registrados históricamente, ¿no? Entonces, a esos indios mansos se les consideró, se les empezó a nombrar con ese título, a partir precisamente del contacto de la gente europea, de los españoles, con los indios en estas tierras. Y los ubicaron precisamente porque de alguna manera salían al paso de ellos aquí en el paso del río, ¿no? Al momento de acercarse y de querer vadear el río para cruzarlo, era la población que salía. Y bueno, pues varios de los cronistas identificaron o dieron sus rasgos de cómo vestían, de qué manera hacían la guerra, como le llamaban, de qué manera vivían, de qué comían. Todo eso lo registraron los cronistas. El nombre de los mansos es muy curioso, por ahí se narra en el memorial de Benavides de 1630, se narra por qué les llamaban mansos, y tenía que ver con que los españoles traían perros, y los perros pues se los lanzaban prácticamente a los indios y venían en son de guerra o en son belicoso. Pero si venían en son de paz, les decían a los perros que los detenían, que no los mordieran, que eran mansos, ¿no? Los indios que se acercaban en son de paz, ¿no? Entonces, parece ser que por ahí es la explicación de por qué les empezaron a llamar los indios mansos. La forma en la que ellos, como grupo étnico, se pudieron haber conocido, pues ya no lo tenemos, desgraciadamente no quedó registro histórico de ellos en los registros etnográficos para ver cómo se llamaban ellos mismos, ¿no? Entonces eso se perdió en los tiempos. Fue un grupo que finalmente se distribuyó, con el mestizaje pues se perdió como un grupo propio, simplemente se diluyó, pues, si lo pudiéramos decir así, genéticamente en toda la mezcla tan rica que se dio con el mestizaje, ¿no? Entonces, esos eran los indios mansos. Y los indios mansos fueron con quienes Fray García de San Francisco reunió de los que andaban nómadas, porque aquí viene la parte de que en esos contactos, si bien los expedicionarios y los misioneros y los colonizadores se fueron más hacia el norte de Nuevo México, tan al norte pues, como la zona de donde está Santa Fe, Albuquerque, toda esa zona fue donde fue el núcleo de Nuevo México. El inicio desde acá del territorio de Nuevo México, pues no se les daba como que era una tribu muy poco dispuesta a sentarse en un lugar fijo. Sin embargo, pues en cada vez que pasaban, tenían los misioneros la aspiración, ¿no? de asentarlos, de que hubiera un lugar ya estable, de que tuvieran una manera, pues en aquel entonces ustedes recordarán que la misión de cristianizar tenía como fundamento la idea de cristianizar a los indios, pero también de enseñarles los modos de vida occidentales para que pudieran sobrevivir, tener la agricultura, tener la ganadería, o sea, dedicarse ya en un asentamiento fijo y adquirir toda la occidentalización de la vida y tener eso que se consideraba como no solamente una evangelización religiosa, sino los medios de vida que tuvieran para ya no tener una vida trashumante, nómada, miserable, sino tener una posibilidad de sustento y de permanencia y de crear una sociedad y vaya a generar toda una nación. Entonces, de esa manera, los indios mansos son los que tienen este protagonismo en la historia de Ciudad Juárez. Si bien también los piros, Fray García de San Francisco se trae de indios piros de la misión de Cenecú. Cenecú, tenemos que tener cuidado con este punto geográfico, porque no es el Cenecú que conocemos actualmente, que ya fue el segundo Cenecú, el Cenecú del sur, sino que había otra misión franciscana al norte, por allá de Socorro, Nuevo México, que tampoco es el Socorro de acá de Texas, sino el que está rumbo a Albuquerque.
y también se trajo gente de allá y eran los tiros. Pero bueno, finalmente los mansos son los protagónicos de esta fundación aquí en lo que dice Ciudad Juárez. Maestro, Sí. maestro, el auto de fundación, cuando lo hace en Fray García de San Francisco, señala que la fundación la hace para indios manso y sumas. Esto entonces tendría, y es algo que a lo mejor un poco lo hemos atendido, esto quiere decir que entonces también aquí había población, ¿verdad?, de este otro grupo nativo. ¿Usted revisó algo al respecto? Es correcto, y también desde mi punto de vista, forma parte de la parte legendaria, porque Fray García de San Francisco asienta en el acta de fundación como los Sumanas. Entonces nos da un nombre que no nos queda claro todavía, y hay debate en la historiografía sobre si se refería a los Sumas, que es un grupo sí identificado en las crónicas, pero que vivían más hacia el lado de lo que hoy es Casas Grandes, desde ese entonces Casas Grandes, y contra los Jumanos, que vivían más bien del lado de Ojinaga, para ese lado. Entonces Sumanas como que todavía no nos queda claro, y también había aquí, de la gente que reunió Fray García, se refería también a gente que, si bien andaban, insisto, nómadas, no sabemos si tenían que ver con los Sumas de Casas Grandes o con los Jumanos de Ojinaga. Está ahí un poquito a debate, pero pues finalmente era también una composición pluriétnica, ¿no? O sea, no necesariamente estamos hablando, si bien los mansos son los protagonistas de la fundación, no deja de ser interesante puntualizar que también había los Humanas, que insisto, no sabemos si a lo mejor era una mezcla o a lo mejor eran de los dos grupos, y también estos tiros que vinieron de más al norte de Nuevo México, ¿no? Entonces era una fundación en gran medida de un grupo pluriétnico, pero, o sea, ya desde sus inicios, que esto es interesante para nuestra situación actual, ¿no? Fronteriza, de tener gente de muchos lugares diferentes que se reúnen en una sola sociedad, ¿no? Es un punto importante. Si gusta, nada más para terminar el tema de la parte genérica de los indios mansos, y conociendo también toda la información y los estudios que usted ha hecho al respecto, los últimos reconocimientos de los mansos como por separado, o sea, identificados como grupo, insisto en que se fueron mezclando y en el mestizaje se perdieron, pero hay unos estudios muy interesantes de unos antropólogos de Las Cruces, Nuevo México, en donde registran que un grupo que todavía existe en un poblado pequeñito que ahora es una colonia ahí de Las Cruces, que se llama Tortugas, es donde ellos mismos se reconocen como descendientes de los mansos, y sería pues el último lugar, o el lugar actual, en donde pudiéramos todavía rastrear la permanencia vigente, la vigencia pues de ese grupo indígena actualmente, ¿no? Serían en Tortugas, Nuevo México, si bien está difícil de soportarlo en documentos, ¿no? Porque los documentos ya hablaban en los años 1700, finales de 1700, que ya no se podían distinguir, que ya estaban totalmente mezclados. Sin embargo, por ahí incluso también había gente aquí, la familia Camargo, si mal no recuerdo, la familia Lara, que también se decía que eran los últimos mansos, ¿no? Que siempre ha sido un tema que insisto, es la parte de la leyenda, la parte que le da sal y pimienta a la narración de la historia, ¿no? No nada más los procesos crudos de los documentos. Así es, maestro. Vamos a ir al primer corte, si nos permite, ¿verdad? Y efectivamente es ahí en Mesilla, en Las Cruces, está este poblado, y el grupo ahorita se denomina Piro Manso Tigua. Gracias por hacer ese comentario, porque sí hay mucho que investigar por ahí. Regresamos, vamos a un corte. Está usted en cita con la historia activa 1420
de la sociedad Paso del Norte por la Cultura de la Historia AC. Regresamos. Si permanece activo, usted es de los nuestros. Sintonice el 1420 de su radio. Cada día somos más. Actívese con nuestra programación las 24 horas del día. Somos la Radio Activa. La temporada de frentes fríos ya está aquí y con ella nubosidad, heladas, descenso de temperaturas y en algunas regiones frío extremo, lluvias, rachas de viento y caída de nieve. Los cambios bruscos de temperaturas incrementan el riesgo de enfermedades respiratorias. Para tu protección y la de tu familia, infórmate de los pronósticos meteorológicos de Conagua las 24 horas del día. Conagua te informa con tiempo. Conagua, Gobierno de México. En 2020, la justicia federal no se detuvo. La Suprema Corte de Justicia solucionó asuntos de gran trascendencia social. En 111 sesiones, el Tribunal Pleno resolvió más de 199 asuntos. Esto es mayor número de resoluciones que en 2019. Segundo informe anual de labores del Poder Judicial de la Federación, el 15 de diciembre a las 13 horas. Sigue la transmisión por Justicia TV, por internet o en nuestras redes sociales. Suprema Corte, el poder de la justicia. El Mega Radiotón está por iniciar. La pandemia nos obliga a cambiar la dinámica de colecta. Es por eso que necesitamos más de tu ayuda de una forma diferente. Un pequeño donativo puede hacer la diferencia. Pronto te diremos cómo podrás hacer tu donativo económico. Mega Radiotón 2020, del 7 al 18 de diciembre. Escucha tu corazón, la esperanza no te barrerá. Apoya Mega Radiotón, el amor no tiene fronteras. La gente activa sintoniza el 1420 de amplitud modulada. La mejor información del momento, la crítica que genera cambios, opiniones con sentido. Activa 1420 en comunicación. Vamos un paso adelante. Siga enterándose de los hechos más trascendentes que marcaron la historia. Bien, regresamos con usted a este programa este domingo 6 de diciembre. Le comentamos rápidamente por si usted apenas nos está escuchando. Hoy el programa lo estamos dedicando a la Fundación de Ciudad Juárez, que pues obviamente se celebrará el próximo martes 8 de diciembre y por ello tenemos de invitado al maestro Darío Sánchez Reyes. Maestro, nos siguen llegando ya peticiones, ¿verdad? De libro, que bueno, hay respuesta. ¿Qué le parece? Incluso lo manda a saludar, nos está escuchando desde, no sé si está en San Antonio ahorita, el maestro Clemente Rendón. Igualmente, muchos saludos. Oiga, por retomar. Adelante, maestro. Sí. Ahora vámonos ya con el tema de la fundación concretamente. Uh-huh. Hay que recordar de lo que estábamos comentando, que hasta la década de 1650 solo había sido un trabajo ocasional el que habían hecho los misioneros entre los manos. Hay que recordar también que por mucho que se diga por ahí en la polémica de que en 1598 la presencia de Juan de Oñate dejó algo aquí en esta región, pues lo cierto es que no se dejó nada, no se quedó ninguna fundación de nada en aquel entonces, sino que esto viene a darse hasta la década de 1650, cuando ya, ahora sí, en la caravana que hacía cada 3 años la Orden de San Francisco, desde la Ciudad de México hasta Santa Fe, donde llevaban pues todo tipo de artículos y de víveres y de artículos pues de materiales necesarios para las misiones, y era la manera en cómo se comunicaban con la Ciudad de México, y en esa caravana que venían también religiosos para hacer los cambios, para tener más
misioneros trabajando en Nuevo México. Es a partir de esa caravana trianual que ya vienen 2 misioneros destinados a trabajar con los mansos. No tenemos claro, y aunque sí hay algunos documentos que mencionan quiénes eran y qué iban a hacer, no tenemos claro por qué no pudieron. Tal vez haya sido, no estaban, después lo dice Fray García de San Francisco en las crónicas, no estaban preparados todavía los mansos, y eso ocurre ya realmente hasta 1659, casi 10 años después. Entonces, si bien hubo estos primeros intentos, pues no se logran concretar. También en esos años hay una polémica fuerte porque viene un personaje a gobernar, que era el gobernador Bernardo López de Mendizábal, que no era para nada proclive a tener una buena relación con los misioneros franciscanos. Tenían muchos problemas, fue una época de muchos problemas entre Iglesia y Estado. De hecho, conocemos toda esa crónica porque hay muchos documentos en donde a López de Mendizábal se le hace un juicio de residencia y salen a relucir muchos testimonios de todo lo que sucedía, de cómo tenían los conflictos pues entre el gobierno civil y los religiosos. Y precisamente entre todos esos documentos hay varias anotaciones interesantes de cómo se criticaba el trabajo por parte del gobernador de aquel entonces, cómo se criticaba el trabajo de los franciscanos con los mansos. Y tiene que ver, o doy este nivel de detalle, porque hay cierta polémica también sobre la fecha en que esto sucede, dado que el acta de fundación que conocemos, en donde Fray García de San Francisco asienta formalmente ya la fundación de la misión, al parecer se hizo después, porque se hace como se dejó asentado en el archivo de la provincia de la custodia de los franciscanos en Nuevo México. Entonces hay cierta polémica con respecto a la fecha. Fray García de San Francisco en aquel entonces era precisamente la cabeza de los franciscanos en Nuevo México, lo que se llamaba el custodio, y por eso también tiene que ver con los hechos en los que sucede la fundación. Para no extenderme mucho, nada más lo que quiero dejar puntualizado es que no eran fáciles lo manso que llevaban en el nombre no necesariamente obedecía a la naturaleza o a la disposición que tenía realmente este grupo indígena para ser cristianizado. Entonces batallaron mucho los franciscanos, y finalmente a la conveniencia de vida y los medios de subsistencia pues jugaron un rol fundamental para la parte religiosa, ¿no? Entonces en la fundación pues Fray García de San Francisco lo que busca es aprovechar el lugar, que era geográficamente estratégico, pero también por la posibilidad de generar aquí ahora sí lo que era un valle agrícola cultivable con muchas posibilidades de, como lo fue, como se probó finalmente en el tiempo, de que podía dar vida a una población muy grande, porque la agricultura tenía esa capacidad, aun cuando fueran los problemas de las inundaciones del río también en gran medida influyentes de qué se podía y qué no se podía hacer. Entonces, teniendo todas esas posibilidades es cómo se genera la fundación. Hay que recordar también, y esto es bien importante puntualizar, cuando hablamos de una misión, tendemos a confundirla con un templo, y no es nada más el templo. O sea, el templo, si bien es el centro de la misión es un pueblo de indios. Fray García le llama en el acta una conversión, pues es una comunidad. Lo que se funda es una comunidad, claro, con su templo como el eje y como el centro de la actividad de cristianización, pero es un pueblo de indios. Entonces ha habido quien, desde una visión purista en las cuestiones jurídicas y en las cuestiones laicas, tratar de ver que no necesariamente se fundó o es el origen de la fundación de lo que dice Apay, pero no, claro que sí, puesto que interpretado correctamente la misión era un pueblo de indios. Entonces se
funda un pueblo y se reúne para asentarse geográficamente a una población y se crea o se genera ya una sociedad. Entonces, todo eso acontece en estos años. La intervención de Fray García, como les decía, es fundamental. No podemos saber con exactitud porque efectivamente hay unos temas ahí de diferencias de fechas. De hecho, hay una investigación muy interesante de un investigador de Nuevo México, publicada por ahí en una revista del Paso, en donde incluso se cuestiona o sea, como que no coinciden algunas fechas en los documentos para establecer el 8 de diciembre de 1659. Lo que sí es claro es que el 8 de diciembre, que es normalmente la celebración de la Divina Concepción en el santoral o en la tradición religiosa católica, sí. Es un hecho que en ese entonces la Virgen de Guadalupe no tenía el 12 de diciembre como un día en particular fijado, sino que usaban el día 8, que era la fiesta religiosa más cercana, y fue la que empezaron a utilizar en los primeros años de la cristianización de México y con el hecho de la Virgen de Guadalupe como la fecha en la que se celebraba la Virgen de Guadalupe. Y por eso es el nombre de la dedicación o la advocación de esta misión de conversión de indios a la Virgen de Guadalupe. Ese es el tema interesante del 8 de diciembre que también quería puntualizar. Están también los temas de la primera autoridad, que era el capitán Andrés López de Gracia. Aquí también surge algo interesante. El capitán Andrés López de Gracia ya estaba asentado en Casas Grandes, porque la región de Casas Grandes se coloniza un poco antes. Tenía que ver más bien y dependía de la Nueva Vizcaya y no de Nuevo México, como era el caso acá. Y sin embargo se nombra, como era la autoridad civil más próxima, se le nombra como el alcalde mayor del Paso del Norte. Forma parte de la cuestión legendaria porque no tenemos pues tampoco los documentos específicos en donde se soporte, sino nada más se nombra y se menciona en las crónicas como que el que era el alcalde mayor o quien tenía la representación del poder civil en la fundación de la misión de Guadalupe. Que era de la provincia de Nuevo México, ¿verdad? En lo civil. Estaba un poco difuso por el tema de la cuestión territorial, que es un tema que también se vuelve muy interesante en la historia de Juárez, ¿no? O sea, cómo se funda en Nuevo México, pero al mismo tiempo tenía que ver la Nueva Vizcaya, pero al mismo tiempo tenía que ver la autoridad. Pero en este caso, maestro, el gobernador que gobernaba desde la capital de Santa Fe, era y como la conversión estaba también en Santa Fe, entonces ambas, vamos a decir, en lo religioso y en lo civil, pues abarcaba lo que es Nuevo México. Bueno, así sí, lo entiendo yo. Pero es correcto. La disputa luego después fue porque precisamente también había un obispo, y era el obispo de Durango. Sí. Entonces ahí, pero bueno, eso fue ya parte de los años posteriores y de toda la parte histórica posterior a la fundación. En los hechos, pues la fundación se da en el seno pues de la orden franciscana, ¿no? Con respecto a las autoridades superiores de los franciscanos, y al parecer, y este es el punto importante, sin la autorización del gobernador López de Mendizábal. Lo olvidé ahorita hace un momento que comenté sobre la polémica y sobre todo lo que sabemos por los documentos que hay. Resulta que al parecer no tenía la autorización de López de Mendizábal. Entonces ahí es donde las fechas, les digo, que no concuerdan. Sí. Llevado esa discusión, porque lo que sí sabemos es que la misión de Guadalupe, lo que sí está muy cruzado en sustentos documentales, y que por lo tanto sí es más fidedigno, es que el templo de la misión se empieza a construir en 1662. Entonces la fecha que sí tiene una base muy sólida es la de 1662.
Y en 1659 todavía no entraba Mendizábal, todavía estaba el gobernador anterior. Entonces, al parecer es ahí en donde se estiran las fechas en el acta de fundación para que no quedara desamparada la fundación de la autorización del Poder Civil, que en este caso era el gobernador de Nuevo México. Esa es la parte interesante, perdón que se me había olvidado. Maestro, ahorita que está en esto y ya por lo que nos queda para terminar esta parte del programa, usted hizo un trabajo de investigación sobre Fray García de San Francisco. No sé si sea prudente, conveniente, o quiere terminar con otra. No, es el momento porque es nuestro protagonista y es un personaje muy, que lo hemos tenido o lo teníamos muy abandonado los cuarenses y muy injustamente tratado y olvidado. Resulta que nuestro protagonista de la fundación, que es Fray García de San Francisco, en diferentes, incluso también en diferentes fuentes, se le menciona con diferentes nombres, y ahí la pregunta que hacía yo por ahí para los temas que estuvimos promoviendo este programa en Facebook. El Fray García de San Francisco, por diferentes autores se le ha puesto o lo han reconocido con diferente nombre. Si bien en los documentos originales siempre fue tan sencillo como Fray García de San Francisco, hasta ahí. Pero hay quienes le agregaron el apellido Núñez, el apellido Zúñiga. Por ahí aparece que se confundía con otro fraile, que sí había un Fray García de Zúñiga, y quizá por eso se confundieron. A lo mejor Núñez lo tomó mal el autor que lo... De hecho, uno de los autores de uno de los libros que vamos a regalar, precisamente usa el apellido Núñez, le llamaba Fray García de San Francisco y Núñez, que era José Hugo Escobar, el autor de uno de los libros que vamos a regalar. También hay quien le daba el nombre de Alfonso García de Zúñiga. O sea, había varias, una confusión pues al respecto del nombre. Lo cierto que podemos saber, y eso fue hace relativamente cercana una investigación de su servidor en el año 2006, en donde encontramos por fortuna, en el archivo del convento de el convento de Churubusco en la Ciudad de México, que actualmente es el Museo Nacional de las Intervenciones, en su archivo de lo que fue el antiguo convento, pudimos localizar afortunadamente el documento en donde, en el libro de registro de los novicios, encontramos que el 4 de octubre de 1623, Fray García de San Francisco toma los hábitos y nos da los datos, que esto es la parte muy valiosa, de que él había nacido en el pueblo de Villalba, del Aljarafe, cerca de Sevilla. El Aljarafe es una región cercana a Sevilla que hoy forma parte de la provincia de Huelva, en España. Esa provincia y esa región le dio muchísima gente que cruzó el Atlántico para volverse los descubridores y los colonizadores y los conquistadores de esa región. Surgieron muchos. Entonces, Fray García de San Francisco, por la edad que nos dicen que más o menos tenía calculando, pudo haber nacido en 1602 aproximadamente, o sea que tenía 21 años cuando toma los hábitos. Su nombre nos dicen que se llamaba García Jiménez, y por ahí hay una parte que yo no logro paleografar bien. Me gustaría ahí el apoyo de todavía, porque no está bien legible. Dice FCO, o sea, como si fuera Francisco. Entonces no queda claro si era García Jiménez Franco o García Jiménez, pero no creo que haya Francisco. Ajá, y siempre se refieren a él los cronistas como Fray García. Luego entonces su nombre de pila debe ser García, pero su apellido con el que nace de sus padres es Jiménez. Entonces era García Jiménez. Y él toma los hábitos en 1623, y tenemos por los registros históricos de que en 1628 se une a la caravana de Fray Esteban de Perea en una de estas caravanas trianuales hacia Nuevo México. Y es cuando cuando ya se traslada a Nuevo México. Sin embargo, todo esto lo hace como fraile lego, ya que no se ordena sacerdote hasta aproximadamente 1636. En otra de estas caravanas trianuales se devuelve a la Ciudad de México, acata las órdenes que le dan de convertirse, de ordenarse sacerdote,
porque dicen las crónicas que por su humildad él no quería pues, ordenarse sacerdote o no se creía digno de esa categoría, y por lo tanto lo evita varios años hasta que ya se lo mandatan y se ordena sacerdote otra vez en la Ciudad de México, y bueno, pues regresa en estas caravanas. De modo tal que para 1600, en la década de 1640, ya hace otras fundaciones. La fundación precisamente de Cenecú y de Socorro, actual Nuevo México. Estos pueblos que fueron de vida efímera porque en 1680 la rebelión general de los indios de Nuevo México pues destruye todas estas misiones, de modo tal que no quedó nada de ellas, que después se tuvieron que reconstruir y luego vino la recolonización de Nuevo México, de modo que Cenecú se pierde geográficamente ni siquiera lo tenemos, ni siquiera los arqueólogos han podido investigar dónde exactamente era la misión de Cenecú, Nuevo México. Lo que sí existe actualmente es la población de Socorro, Nuevo México, muchos de ustedes la conocerán, que está con rumbo ahí cercano a la Plaza del Elefante, por ahí por esa zona de Nuevo México está. Esa es una fundación de Fray García de San Francisco, si bien pues en esa pérdida de tiempo, actualmente el pueblo de Socorro, Nuevo México, la ciudad de Socorro, Nuevo México, no reconoce a Fray García de San Francisco como el fundador. Pero esas fueron sus primeras fundaciones. Luego viene esta etapa en la que les comentaba yo que entra como cabeza de la Orden Franciscana en Nuevo México, y en esos años se da esta acción de él directa sobre ya tomar una decisión de fundar la misión de Guadalupe. Fray García de San Francisco, para darle continuidad a la cronología, se queda hasta 1671, o sea, de 1662 en que empieza la construcción del templo, se queda 9 años continuos aquí, está hasta 1671, donde se registra que pasa a la Junta de los Ríos, lo que actualmente es Ojinaga, en donde también se hace o tiene él que ver con la fundación también de Ojinaga, de lo que actualmente es Ojinaga actual. Y se regresa en 1673, en donde fallece a su fundación original de Cenecú del norte, de este Cenecú desaparecido. Y ahí termina lo que tiene que ver con la vida de Fray García de San Francisco. De él, ¿qué tenemos? Pues tenemos su firma en documentos que actualmente se encuentran en el Archivo Franciscano de la Biblioteca Nacional de México, en el Archivo General de la Nación. Tenemos su firma también ahí, o documentos en los que él narra también, porque participa en este juicio que les comentaba. El caso es que Fray García de San Francisco todos estos documentos se quedan perdidos en el tiempo. Cuando empieza a interesar los temas históricos y sobre todo para la parte turística, ¿no?, que representaba en aquel momento la frontera por allá a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se empiezan a buscar documentos, porque Ciudad Juárez, que empieza a llamarse de 1888, no tenía los documentos pues para celebrar una fecha de fundación, para reconocer a una persona como fundadora. Entonces, es hasta, fíjense nada más, en 1942, cuando por orden del presidente municipal en aquel entonces, don Antonio J. Bermúdez, le pide a José U. Escobar, que es el autor de uno de estos libros que vamos a regalar, que ya definan que se pase a Cabildo para que ya se reconozca una fecha. Entonces, es en 1942 cuando el Cabildo, gracias a la investigación y a la recopilación, porque pues ya todos los documentos había, nada más había que recopilarlos de todos los oficiales, se oficializa el reconocimiento, la celebración o la conmemoración del 8 de diciembre como la fundación de lo que es hoy Ciudad Juárez, y a Fray García de San Francisco como fundador. Todo esto se queda en un testimonio de una lápida con una placa que muchos de la gente que nos escucha pudo haberla conocido, que se encontraba colocada desde el 8 de diciembre de 1942 en la plaza de armas, y que luego por una mala decisión de alguien por ahí en los 80, a principios de los 80, la
la eliminan y hacen aquella explanada espantosa que duró unos años, que se recordarán también muchos de ustedes. Y pues ahí se perdió y otra vez se le hizo una mala pasada a Fray San Francisco. Sí, maestro. Sí, maestro, se nos terminó el tiempo, nos ganó. Con ustedes interminable, ¿verdad? Pero pues yo le agradezco mucho en nombre de nuestra sociedad y que nos haya apoyado en esta fecha tan importante para nuestra ciudad y sobre todo con el producto de su trabajo de investigación. Le mandamos un abrazo y le agradecemos mucho, pues como siempre nos vamos a quedar pendientes, ¿verdad? con el tema, ¿verdad? Y pues nomás comentarle que ya después le escribo para hacer el comentario de quienes nos escribieron. Uno de sus libros incluso se va a ir hasta Brownsville, Texas, ¿verdad? Y también la doctora Lupita Santiago le está pidiendo que si le hacemos llegar su libro, que ella continuará en este programa. Nos ponemos de acuerdo para que cuenten con ese libro. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Un abrazo por compartir con nosotros todo su trabajo y historial bibliográfico de nuestra ciudad. A usted que está escuchándonos en Cita con la Historia, vamos a un espacio comercial y regresamos en nuestra segunda parte para recibir con nosotros a la doctora Guadalupe Santiago Quijada. Regresamos. Acontecimientos que hicieron historia, expuestos a detalle. Cita con la Historia. Regresa en un momento. XEF Activa 1420. En amplitud modulada, transmitiendo 24 horas al día con 5,000 watts de potencia. Desde Avenida Lerdo y Malecón, edificio Mega Radio, Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Activa 1420, conectando voces. Conectando voces. ¿Cansado de escuchar falsas noticias? ¿Comentarios sesgados y manipulados? Cámbiese con la gente activa. En el 1420, la información es clara y concisa. Aquí se respeta la libre expresión. Pongamos de nuestra parte y hagamos lo que nos toca como ciudadanos para no contagiarnos de COVID-19. Ponte el cubrebocas, mantén la distancia, lava tus manos y si te sientes mal, aíslate a tiempo hasta que te recuperes o hayas recibido atención médica. Infórmate y protégete. Gobierno del Estado. La CNDH llega a 30 años y se propone un cambio de fondo con el objetivo de ser más eficaz en la defensa y protección de los derechos humanos y así transformarse en una auténtica defensora del pueblo. Es momento de reivindicar y dar una nueva dirección a la CNDH para dejar la simulación y actuar en favor de la defensa y protección de los derechos humanos con la austeridad que exige el momento que vivimos en México. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 30 años. Defendemos al pueblo. El Mega Radiotón está por iniciar. Este año duplicamos el número de familias beneficiadas con despensas. Es por eso que necesitamos más de tu ayuda de una forma diferente. Un pequeño donativo puede hacer la diferencia. Pronto te diremos cómo podrás hacer tu donativo económico. Mega Radiotón 2020, del 7 al 18 de diciembre. Escucha tu corazón, la esperanza no te barreras. Apoya Mega Radiotón, el amor no tiene fronteras. Para opinar hay que saber. Manténgase informado. Activa 1420. Seguimos conectando voces. Siga enterándose de los hechos más trascendentes que marcaron la historia. Claro que sí, Ignacio. Regresamos, estamos con usted en Cita con la Historia, este programa que cada domingo, gracias a Activa 1420, la Sociedad Paso del Norte por la historia, por la cultura de la historia hace. Traemos temas que
tienen que ver con nuestra propia historia, y ahora pues con la ventaja, a pesar de las circunstancias en que estamos, de poder darnos el lujo de tener invitados y que nos pueden apoyar mucho más sobre pues aspectos diversos, ángulos que pueden hacer matizar y hacer brillar más un tema, sobre todo cuando ellos son especialistas como los invitados que tenemos el día de hoy. Antes que quiero agradecerle a Cristian Vázquez, que nos está ayudando ahí desde la cabina, como siempre apoyándonos, y es quien nos hace que también sea un lujo o luzca nuestro programa. Su servidor, José Ignacio Frausto Ojeda, que pues este domingo, como ya les comentamos en la primera parte, tocamos y tenemos el tema de la Fundación de Ciudad Juárez, puesto que en 2 días más estará de fiesta y de gala nuestra ciudad. Y bueno, nuestra invitada en esta misma temática para esta siguiente hora que nos queda, tenemos a la doctora Guadalupe Santiago Quijada, que es maestra investigadora en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Doctora, bienvenida al programa, un saludo y un abrazo de todos quienes estamos integrados en la Sociedad Paso del Norte. Hola, bueno, Ignacio, pues muy buenos días, muchísimas gracias por invitarme a su programa, me da mucho gusto tener la posibilidad de compartir con la gente que tiene interés por la historia de Ciudad Juárez, y pues un gusto también haber escuchado al maestro Darío Sánchez. Me parece que sus grandes obras han ayudado, pues ha cumplido su cometido, ¿verdad? Ha permitido conocer la historia de la ciudad y fortalecer ese arraigo en las personas que quieren a Ciudad Juárez. Así es, pero pues también tenemos por otro lado aquí escuchando a alguien que también ya tiene un buen en bibliografía escrita de nuestra ciudad, ¿verdad? A nuestra querida Lupita, como todos la conocemos, la llamamos, ¿verdad? Con todo el respeto y la confianza. ¿Por dónde empezamos, Lupita? Sobre todo que hacía el énfasis de cuando hablamos de esto, ¿cuál es ese trabajo tan rico e importante que hicieron en los documentos y en los archivos? No sé si quieres que por ahí empecemos o claro que sí, tú nos dirás. Mira, bueno, en el programa de historia de aquí de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, trabajo con un grupo de alumnos y bueno, siempre vamos al archivo y estamos trabajando algunos documentos. Me gustaría platicarles de esa parte. Uh-huh. Antes, porque creo que hay gente que le interesa la historia de la ciudad, que está pendiente, que luego les gustan esos datos sobre la misión, sobre la región, específicamente sobre la iglesia que se construye para los indios mansos del Paso del Norte. Mira, nada más quiero comentarte o quiero retomar un fragmento del testimonio de Fray Salvador de Guerra, donde él describe en uno de los documentos cómo es el interior de la iglesia. A muchísima gente le llama la atención cuando entra y observa la belleza del edificio como tal. Como ya se señaló, es un edificio que se inicia a construirse en 1672 y termina su construcción en 1668. El edificio tiene una influencia andaluz, eso lo dicen los especialistas, tiene distintas, básicamente, bueno, el arco que tiene en el interior, el artesanado en la madera, que es hermoso, sobre todo después de que se hizo la
esta remodelación tan importante en los años 60 del siglo XX. Y bueno, también se han encontrado estas imágenes, estas figuras tipo mosaico árabe, que son figuras de flor y de estrellas, de flores y estrellas. Entonces, me parece que es importante señalarlo en esta descripción que hace Fray Salvador de Guerra, y dice, hace esa descripción el 15 de enero de 1668, cuando se va a celebrar la dedicación del templo a la Virgen de Guadalupe. Y bueno, él hace toda una descripción de la fiesta que se llevó a cabo, cómo hubo, bueno, realmente fue una fiesta solemne, hubo fuegos, hubo cohetes artificiales, se quemó un castillo para la conmemoración, para la celebración, pero bueno, aquí lo que me interesa destacar es la descripción que hace el edificio. Dice que es una iglesia, la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe del Paso del Río del Norte. Además de ser su maderaje muy fuerte y curioso, está muy bien labrado y con un arco hermosísimo, que es ese que conocemos inmediatamente al entrar. Sí. Vienen las medidas del cañón, del crucero, que son básicamente las medidas que ahora tiene, y dice que en el altar mayor está colocado la imagen de la Virgen de Guadalupe en un hermoso lienzo. Este no aparece después en ninguno de los inventarios que hemos localizado de la misión de la iglesia. Y bueno, dice que también hay una imagen de Nuestra Señora en bulto, y dice que bueno, es un hermoso templo que tiene un hermosísimo coro tan capaz, en el que puede haber cerca de 50 religiosos, y que también había muchachos mansos como cantores, que bueno, es hermoso escucharlos cantar y leer para esa época. Y bueno, ya viene la descripción de la sacristía y un poco cómo es o cómo empezaron o siguieron construyendo la otra parte del edificio del convento de la iglesia o de la misión en su conjunto, como le llamamos. Pero bueno, quería retomar esta hermosa descripción porque me parece que es fundamental reconocer ese edificio que se encuentra en el centro de la ciudad como el único edificio colonial que tenemos en pie en este momento, y que bueno, es parte de la identidad de los que viven en Ciudad Juárez. Y bueno, ya retomo otra parte que me parece fundamental, que explicaba el maestro Darío acerca de cómo se inicia las festividades, cómo es importante rendir o mantener en el imaginario, en el colectivo, esta celebración. Y luego retomo ya en el 1659 el último intento, ya se señaló, hubo varios intentos por crear una misión en la región. Se necesitaba establecer un lugar, la distancia entre la zona de Parral, de San Felipe del Real, tan lejano, entre y hasta lo que hoy conocemos como Nuevo México, era una gran distancia. Así que se necesitaba un punto intermedio, un lugar que pudiera permitir o facilitar esos largos viajes que se hacían en esa época. Y entonces hay distintos intentos, hay descripciones de esto, y finalmente la última de 1659, que intenta Fray García de San Francisco, que ya conoce el lugar, que ya conoce lo inhóspito del espacio, que ya conoce el establecimiento el cauce del río Bravo, el comportamiento en épocas de helada, en épocas de
de mayor crecimiento de la corriente. Y entonces Fray García de San Francisco inicia este intento de crear la misión de Guadalupe. Y bueno, él cuando redacta el acta de fundación de la misión de Guadalupe, que no tenemos el original, solo tenemos una transcripción, una copia que hace Bandelier en 1888, cuando él pasa por por este lugar, el Paso del Norte, o por Ciudad Juárez ya en ese momento, solicita el permiso al sacerdote para poder tomar algunos datos o transcribir algunos documentos. Y bueno, en esa acta de fundación de la misión de Guadalupe, Fray García de San Francisco tiene mucho cuidado en decir, esta es una misión para los nativos, para los indios mansos. Ahí vamos a incluir o vamos a reducir a la población nativa de los mansos. También habla de los cumanos. Y debo decirte, bueno, ahorita que hablemos de los datos de población, de las cifras, los tres están incluidos. Están los tres grupos de población registrados. Sabemos que era población nómada, seminómada, y por eso entendemos que finalmente se arraigaron en este poblado, en este asentamiento, al que se le llamó la misión de Guadalupe. Y bueno, en esa acta de fundación, Fray García de San Francisco dice que se van a establecer aquí toma la posesión formal de la conversión de los mansos y de los cumanos y de todas las demás gentilidades circunvecinas. Y además establece que va a hacer ese trabajo de conversión y que trae a un grupo de personas, a un grupo de familias del Alto Cenecú, del Cenecú cercano al Nuevo México, y va a traer con ellos para lograr atraer a los grupos de nativos que se localizan en la región. Y entonces dice que viene con algunos gentiles, con Bernardo Guayote, con Antonio Gilistige, con otros tantos, pero también aquí lo que es relevante, él viene con un traductor que le va a permitir conocer o que le va a permitir entablar un diálogo con los pobladores de la región. Algunos de ellos que ya están asentados de manera no permanente, y que también están en tránsito. Me pareció muy importante esto que dijo el maestro Darío Sánchez, de la ubicación de los mansos cercanos, pues sí, seguramente cercanos al área o a la zona conocida. Yo creo que ya pocos juarenses saben que lo que ahora se le denomina la montaña Franklin era en ese tiempo la Sierra de los Mansos. Entonces, a esa población, a ese grupo de habitantes, para ellos estaba creando esta misión, para ellos estaba buscando arraigar a la población en esta zona. Debo decir que no fue sencillo, que hubo distintos levantamientos, hay registros de ellos, donde se oponían algunas prácticas que se les imponía en ese tiempo, y entonces hubo distintos levantamientos hasta el que conocemos, al más relevante para nuestra región, que es el levantamiento de los indios Pueblo en 1680 en el área del Nuevo México. Entonces, me interesaba plantear estos datos, arquitecto, porque creo que son elementos que a las personas que viven en la ciudad les interesa conocer. Sí, así está bien. Sí. Adelante, Lupita. Muy bien. Entonces, debo decirte, también en este trabajo que hemos hecho sobre
sobre la cuantificación de los datos demográficos. Bueno, los hemos hecho a partir de la revisión de 2 libros, de los 2 primeros libros que se registraron o que registró Fray García de San Francisco y los distintos religiosos que estuvieron en esta región durante este periodo. Y bueno, son registros que se hicieron en el libro de bautismo y en el libro de entierro. En el libro, bueno, también nos gustaría haber tenido el libro de matrimonios y también el libro de fábricas, pero esos 2 últimos no contamos con ellos. Entonces, ¿Cuál es el libro primero, Lupita? Mira, el libro que tenemos es el primer libro de bautismo. Ese se encuentra en el obispado, está resguardado en la casa de la administración religiosa, y nosotros nos permitieron tener fotografías para poder manejar esa información. Quien nos ayudó muchísimo para tener acceso, para que se nos diera un permiso oficial, fue el sacerdote Francisco Galo. Y luego tenemos el primer libro de entierros. Como tú sabes, bueno, ese libro de entierros apenas se pudo recuperar, estaba ubicado en la Biblioteca Pública del Paso, y el año pasado hubo ahí algunas sesiones y se pudo regresar este libro a la misión de Guadalupe, o a la Catedral de Ciudad Juárez, que es ahora donde se encuentra. Entonces, nosotros hicimos la cuantificación de esta información. Ubicamos a las personas, ubicamos su registro en los libros de bautismo. Y bueno, ¿qué encontramos? La verdad es que al principio tenemos puros adultos que están registrados, adultos, jóvenes, mujeres, hombres, ancianos, o de la tercera edad, y es población, por tanto, es población que se fue arraigando, es población que fueron registrando, que fueron tomando el sacramento del bautizo, y por tanto, bueno, pues hay un registro en el libro de bautizos, y a nosotros nos permite entender cómo se fue quedando la gente en el área inmediata a la misión de Guadalupe, en lo que ahora conocemos como el Paso del Norte, con ordenadores naturales muy específicos. Pero bueno, ahí se fue arraigando esa población, y tenemos, como también ya hay otros historiadores, otros investigadores que hacen esa cuantificación. Uno de los grandes trabajos es el de Anne Hughes, que tenemos sobre la región. Ella también, bueno, ella retoma en los libros la información que Vandelier logró recopilar para esa época. Y entonces, pues tenemos que empieza un proceso paulatino de acumulación o de asentamiento de población en esta área inmediata al Paso del Norte. De lo que registramos, de lo que revisamos en los libros, tenemos que en 1600, bueno, tenemos algunas hojas perdidas, no sabemos cuántas porque no tiene una numeración el libro. Generalmente hay una asignación de números y eso nos permite ver los faltantes, pero aquí no hubo esa numeración, y entonces no sabemos cuántas hojas están perdidas. Pero bueno, tenemos que en 1662 hubo apenas el registro de 7 personas bautizadas. Pero un año después, en 1663, tenemos que hubo 281. Y así fue incrementándose o fue registrándose el número de personas que se arraigaban en esta población. ¿A qué me refiero? Bueno, con que eran adultos,
no tenemos todavía, hasta años después, el registro de niños de párvulos, como ellos le llamaban, que nacen en esta región, que son los que ya nacieron de personas establecidas, arraigadas en torno a la misión de Guadalupe. Y entre 1662 y 1668 tenemos el registro de 400 habitantes, 402 habitantes. Ahí en 6 años ya teníamos, o ya se registraron, ya ese número de pobladores se quedó en esta zona, en torno al área de la misión de Guadalupe. Sabemos que para esos primeros años se derivó la acequia madre que abrieron justamente del cauce del río Bravo. Y esa agua obviamente se trajo hacia el asentamiento para iniciar, para fortalecer, para propiciar la actividad agrícola, que es fundamental para alimentar a la población nativa en ese momento. Hay una descripción que hacen para este tiempo, donde señalan que es importante que por lo menos se tengan aseguradas 2 o 3 comidas diarias para esta población, y bueno, para ello es necesario impulsar la actividad agrícola como uno de los principales proveedores de alimentos para sus pobladores. Y así tenemos, a partir de ese momento, un incremento de la población que se va arraigando en este lugar. Se comentaba que tenemos el dato de los nacimientos o de los que se fueron arraigando en este lugar, a partir de cuantificar cuántos registros hay por día, por mes, por año, pero también pudimos hacer una comparación por año de los datos de la población que había fallecido. Y entonces lo que hacemos es hacer una resta y tratar de entender cómo sí había un registro nuevo de población, pero también había gente que moría. Y esto finalmente nos da un dato mucho más real sobre la población que había para este momento. Y bueno, tenemos que en ese periodo, entre 1662, que inician los registros tanto de bautizos como de entierros, tenemos que, si bien en ese gran periodo se registran en esta región 1.265 pobladores, también tenemos que al momento del registro también ocurrían esas defunciones, y encontramos que hay 844 difuntos. ¿Qué significa esto en términos reales? Pues que realmente hubo una reducción de la población, que encontramos que el Paso del Norte, pues prácticamente para ese momento se está deshabitando. Tenemos en números reales, tenemos para 1680 teníamos solo que quedaban en el lugar 622 personas. Solo había un asentamiento muy cercano al que se creó en 1662, cuando te decía que a los pocos años, 6 años, en 1668, se tenía el registro de 400 habitantes. Entonces, lo que se pensaba que era un crecimiento paulatino, a partir de esa comparación de datos, encontramos que no fue así, que realmente para 1680 hay una reducción de la población, solo quedan 622 habitantes, y
pero ocurre que vuelve a repoblarse, que crece su población un año después por la llegada de los expulsados con la revuelta de los indios pueblo en Nuevo México. Y entonces esta población vuelve a crecer con población migrante. Si te digas, al principio, en 1662, es gente que se va arraigando, que va llegando de distintos lugares muy inmediatos o muy cercanos. Ya el profesor, el maestro Darío lo señalaba, tenemos a los sumas que los se ubican generalmente en Casas Grandes, o a los jumas en el área de Ojinaga, o los piros más hacia el Septentrión, y entonces en ese primer momento tenemos que este asentamiento, esta misión, se crea con pobladores, con personas de la región, con migrantes de la región que llegan y se establecen y crean un asentamiento de población. Y en 1680, nuevamente tenemos una historia de migración. Esta ciudad, este asentamiento, el Paso del Norte, la misión del Paso del Norte, vuelve a crecer con la llegada de nuevos pobladores por la revuelta de los indios pueblo que llegan a esta... Más al norte. Exacto. Lupita, vamos ahorita al corte para continuar con esto que nos estás diciendo. No cabe duda que a veces los números, que es una parte que le llamamos que los datos fríos, lo interesante que pueden ser si se manejan, porque se coteja, en este caso, por ejemplo, vida y muerte, ¿verdad? Pero también hay otras aportaciones que se dan que debido a, por ejemplo, en los matrimonios, pues hay muchas veces las personas se casaban con unas de un pueblo con el otro, y eso también empieza a generar una ¿cómo le podríamos hacer? Una mezcla o un mosaico racial. Un proceso de mestizaje que es muy temprano en el septentrión. Mientras en otros lugares se trata de guardar un poco, de evitar esta mezcla, de evitar estas relaciones interraciales, pues en el Paso del Norte pues se dio de manera prácticamente inmediata. Por los datos que tenemos, podemos ubicar esto hasta el siglo XVIII, porque recuerda que no tenemos el primer libro del siglo XVII. Bueno, Lupita, vamos a un corte, ¿verdad? Claro que sí. Muchas gracias por esto tan interesante. Indudablemente es un ángulo muy especial para también hacer un análisis de la historia. Le agradecemos a usted que nos esté escuchando en su programa Cita con la Historia, que cada domingo la Sociedad Paso del Norte por la Cultura de la Historia le trae, gracias al apoyo de Activa 1420. Regresamos. Acontecimientos que hicieron historia, expuestos a detalle. Cita con la Historia. Regresa en un momento. Veracidad, experiencia, confianza. Labor informativa sin contratiempos ni censura. 1420, frecuencia activa. Protégete contra la influenza en temporada invernal. Niñas y niños de 6 meses a 4 años, personas de 60 años en adelante, embarazadas y quienes tengan obesidad, enfermedades respiratorias, cáncer, diabetes y VIH deben ser vacunadas. La vacuna es segura y gratuita. Lleva la cartilla nacional de salud a tu unidad más cercana para que te la apliquen. Por tu bienestar y el de tu familia, vacúnense. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¿Conoces a una mexicana que destaque en la lucha por los derechos humanos, justicia, ciencia, política, economía y cultura? Nomínala. La Cámara de Diputados convoca a la medalla Sor Juana Inés de la Cruz. Presenta la candidatura y consulta las bases en www.diputados.gov.mx/Sor Juana.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad de Género. El Megaradiotón está por iniciar. La pandemia nos obliga a cambiar la dinámica de colecta. Es por eso que necesitamos más de tu ayuda de una forma diferente. Un pequeño donativo puede hacer la diferencia. Pronto te diremos cómo podrás hacer tu donativo económico. Megaradiotón 2020, del 7 al 18 de diciembre. Escucha tu corazón, la esperanza no te barrerá. Apoya Mega Radiotón, el amor no tiene fronteras. Hacemos lo que nos apasiona. Comunicar. Somos la radio activa. Y estamos un paso adelante. Analistas, conductores, Reporteros, colaboradores, todos en la misma sintonía. 1420, con una programación de lujo. Trabajamos día a día para usted. Activa 1420. Seguimos conectando voces. Siga enterándose de los hechos más trascendentes que marcaron la historia. Bueno, gracias. Regresamos, estamos de nuevo aquí con usted en este programa Cita con la Historia, en este domingo 6 de diciembre, último mes de este 2020, que, híjole, pues ya sale sobrar decir cómo nos fue, pero bueno, aquí estamos y quienes seguimos de pie, pues hay que hacerlo en honor de todos aquellos que pues ya se nos adelantaron y seguir cuidándonos indudablemente. Nuevamente le agradezco a Cristian Vázquez, a quien desde la cabina pues nos da su excelente apoyo, y les recuerdo que el programa de hoy lo estamos dedicando a la Fundación de Ciudad Juárez, que en 2 días más, el 8 de diciembre, festejará, Lupita, tú me dirás, 361 años, porque tenemos de invitada a la doctora Guadalupe Santiago Quijada. ¿Sí es así, Lupita? Sí, gracias, así es. Tenemos ya 361. Bueno, continuando con esta parte o ángulo de la historia, pues bueno, los datos nos seguirán nos seguirán aportando tantas, ¿qué diremos? Como resultados, estas variables, ¿no? Que dices de que, bueno, luego hay menos gente, hay más gente, pero yo creo que el fenómeno que se da justamente en 1680 ya es muy particular para el lugar, porque pues el hecho de que se venga de repente tanta gente, que se fundan otros pueblos, otras misiones, pues es lo que le va a dar, yo pienso, ya solidez y forma a Paso del Norte, a reserva de lo que tú nos digas. Adelante, Lupita. Claro que sí, gracias. Fíjate que, bueno, me parece importante, muy importante esto que señalas. Es un asentamiento que vuelve a tomar importancia, que vuelve a reunir, a sumar población, y entonces lo que ocurre es el fortalecimiento de este asentamiento, que le denominamos como el de la misión de Guadalupe, porque no es solo la iglesia, es un espacio mucho más amplio que reúne a una población que se fue arraigando y a estos nuevos migrantes que llegaron a la región. El asentamiento de población creció, se extendió en términos territoriales, y hay distintos números de cuál es el tamaño o quiénes son los que llegan hacia el Paso del Norte, pero la mayoría son pocas fuentes, la mayoría de ellos coinciden en que tenemos cerca de nuevos 2.500 pobladores. Entonces, imagínate una población que había crecido de manera lenta, de manera paulatina,
de repente, de un día hacia otro, tener esta nueva cantidad de pobladores. ¿Qué hace? ¿O qué ocurre? Bueno, pues se amplía la jurisdicción del Paso del Norte en términos territoriales y en términos de autoridad. En ese tiempo, el gobernador es Antonio de Otermín y él inicia una transformación por decreto, pero también se puede observar pues por el número de pobladores y porque en términos físicos van a ocupar un espacio territorial, se empieza a transformar el asentamiento del Paso del Norte. Y entonces se crea ese cuadrilátero, esta plaza que nosotros conocemos, en el que ahí debían de converger los poderes civiles, eclesiásticos y militares. Bueno, tú lo sabes mejor que yo, esto no ocurre en el Paso del Norte. En el Paso del Norte ahí está la misión, a un lado se intentan crear las instituciones del poder civil, y atrás de la misión de Guadalupe se crea un espacio para establecer a los militares. Entonces, pues este reparto o esta formación tradicional no se da en el Paso del Norte, y bueno, desde entonces vamos a observar un poco de esa anarquía en términos de ocupación del suelo. Se crea el presidio de Nuestra Señora del Pilar del Río del Paso del Norte, y además se crean nuevas misiones, nuevos asentamientos inmediatos a la misión del Paso del Norte, en un intento por separar a los pobladores, a los nativos, de tratar de separarlos por grupo étnico. Y entonces, bueno, tenemos estas descripciones que se hacen, se crean nuevas misiones, por tanto, nuevos asentamientos de población. Tenemos la creación de CNQ, la creación de San Lorenzo, de Isleta, de Socorro, como asentamientos en los que se van a ubicar a los distintos grupos de población. Las descripciones dicen que en San Lorenzo y en CNQ se quedaron los nativos piros y tulpiros. En Socorro ahí se arraigaron a los nativos piros, y que en Isleta estuvieron los tiguas, ¿no? Ese es un poco el rescate de la información que hay de los documentos, que bueno, pues podemos señalar que se hizo de esa manera, pero bueno, en términos prácticos, bueno, seguramente no ocurrió tanto de esta manera. Bueno, también la gente se reunía por afinidades de otro tipo, de otra naturaleza. Lo cierto es que se crean esos asentamientos de población. La regla es que hay que establecer una distancia prudente entre cada uno de estos asentamientos, que son cerca a 5 leguas entre ellos. Es así, tú tienes mejor el dato que yo, Ignacio. Sí, de acuerdo a lo que manejaban por cuestiones de poderse trasladar en un día caminando, eran 4 leguas. Luego hay unas estaban más cercas, otras más lejos, pero más o menos andan en ese rango. En ese rango, sí, Lupita. Muy bien, Ignacio. Bueno, entonces, ¿qué tenemos para el siglo? Esto ocurrió en el siglo XVII. Se fortalece la misión. Un dato que me parece muy importante señalar, Ignacio, y esto lo hemos revisado desde distintas maneras, es a diferencia de otras misiones que se crearon en la parte más septentrional del territorio de la Nueva España, esta misión logró permanecer y permaneció y ha estado ahí desde 1659 hasta nuestros días. No ocurrió lo mismo con otras misiones que aparecieron y desaparecieron en distintos momentos. ¿Qué hace que esta misión permanezca durante tanto tiempo? Obviamente es la importancia, la relevancia que toma este asentamiento
como un punto intermedio entre la parte ya ocupada en la zona minera, en la zona agrícola, y el área septentrional del Nuevo México. Este es un punto intermedio, va a tomar muchísima relevancia. En términos de recursos económicos, para la corona no es tanto las riquezas que se pueden extraer de esta región. En términos religiosos, probablemente inicie este proceso de evangelización que se va consolidando, pero en términos económicos tampoco es redituable. ¿Por qué? La mayoría de todos los sacramentos que se administran en nuestra región son gratis. Incluso se establece en cada una de las partidas, se dice que es gratis, es gratis. ¿Por qué? Porque no hay posibilidades de que la población nativa pague por la administración de un sacramento. Entonces, en términos monetarios, no es rentable para la Iglesia, en términos monetarios. En términos espirituales, sí. En términos de población, también, lo hemos dicho en distintas ocasiones, la población que se arraiga en esta misión de Guadalupe, los nativos que se quedan en esta región, luego aparecen trabajando, aparecen como mano de obra en asentamientos cercanos. Por ejemplo, la doctora Chantal Clamausel, que es quien ha realizado más trabajo de archivo sobre información en las parroquias, ella encuentra población nativa del Paso del Norte trabajando en las minas del Parral. Entonces era un lugar también de abastecimiento de mano de obra para llevar hacia otros lugares. Pero en términos mucho más amplios, tendríamos que decir que este era un punto estratégico para las autoridades virreinales en este momento. Era el control del territorio en el septentrión. En este momento ya se empieza a observar en términos cronológicos la llegada de grupos de otras naciones. Ya empiezan a llegar los franceses, los ingleses, los rusos, ya están en la parte más hacia el norte de América, ya están llegando hacia este lugar, y para la corona es importante mantener asentamientos de población que indiquen que esta es propiedad o esto le pertenece a la corona española. Entonces, en este momento, siglo XVIII, el Paso del Norte es un punto estratégico de enlace entre el territorio del Nuevo México y el de la Nueva Vizcaya. Así se convierte, y así lo vamos a encontrar durante el siglo XVIII y el siglo XIX, y bueno, pues ya en épocas recientes, bueno, también entendemos esa relevancia. Aquí es donde el Paso del Norte permite la interconexión de los circuitos comerciales. Tenemos el más importante también, ya se ha señalado, que es la ruta del Camino Real de Tierra Adentro. Aquí, al Paso del Norte, esa es hacia donde salían, donde seguían el camino, y de regreso también pasaban por este lugar. Así que era también estratégico en términos territoriales, en términos comerciales, para la interconexión del comercio, y también era un lugar de abastecimiento y de descanso para los comerciantes y para los viajeros. Así que esta imagen del Paso del Norte en torno de los habitantes, en torno a la misión de Guadalupe, en torno a la ocupación extensa del territorio, es la imagen que vamos a mantener durante el siglo XVIII. Una descripción que se hace, que localizamos en 1728, es la que hace Pedro Rivera, y él lo deja anotado en
en su obra que se llama Diario y Derrotero de la visita a los presidios de la América Septentrional Española. Es decir, él estaba visitando todos los presidios en la parte más septentrional de América. ¿Y qué encontró? Bueno, él dice que en 1728 encontró a una moderna población de españoles, mestizos y mulatos, con un pueblo separado por 2 cuarteles, habitado por indios, mansos y piros, administrado por religiosos. Observa esto que ya había señalado, hay distintos pueblos divididos por 4 leguas, Socorro, Ileta, Cenecuy y San Lorenzo, y entre ellos describe esto que ha dejado asombrados, o de los que nosotros tenemos historias recuperadas a través de los viajeros, a través de estos que nos dan descripciones del Paso del Norte. Dice que era una vega espaciosa, de grandes labores, donde se siembra de todo: frijol, maíz, trigo y todo género de hortalizas, y sobre todo, y pone énfasis en señalarlo, había parras. Y de ahí tenemos, durante el siglo XVIII, el Paso del Norte se convierte en uno de los productores importantes de vino en la región. Entonces señala el cultivo de la vid como una de las actividades o de los productos relevantes en esa época, aunque dice, bueno, la fabricación de vino no es una actividad tan sobresaliente. Ahí quizá tuvo algo que ver, creo, desde mi perspectiva, no hemos trabajado mucho más allá, pero yo creo que tiene que ver con el impuesto que se destina o que se le da a la fabricación de vino en la región, que debió de ser alto, y bueno, obstruyó la siembra y el procesamiento de vino. Y entonces tenemos ya para ese entonces una descripción del Paso del Norte como un asentamiento ya formal, ya establecido, donde hay población que sobrevive, no sobrevive, que vive, que tiene propiedades, que tiene tierras, que se dedica a la actividad agrícola y que permanece en este asentamiento tan importante como ahora lo conocemos como Ciudad Juárez. Para esa época, en 1744, hay o viven en esta área cerca de 3,000 personas, son 2,945. Un buen grupo de ellos ya están registrados como españoles, una tercera parte, otra tercera parte de nativos, y un porcentaje menor de personas que ya están que viven que han iniciado este proceso de mestizaje tan temprano. Este es el dato de 1744 de Fray Miguel de Menchero, pero tenemos otro dato que nos dice, que nos menciona Nicolás Lafora, que en 1768 hay cerca de 5,000 almas, le llama él, ¿no? Creo que él refiere a un territorio mucho más amplio, que cuantifica no solo a la población del Paso del Norte, que es el dato que nos da Menchero, sino que cuantifica al número de personas que vive en el área inmediata a la misión de Guadalupe, que conocemos como el pueblo del Paso del Norte, y a los distintos grupos de población que se fueron asentando, que fueron fortaleciendo las distintas misiones, siguiendo el río Bravo. Eso también es importante decirlo. Estas misiones que se crearon, estos nuevos asentamientos de población, se crearon siguiendo el cauce del río Bravo. ¿Por qué? Bueno, pues era fundamental tener acceso a
o disposición de agua para poder sembrar y poder hacer realizar otro tipo de necesidades que se requerían en ese momento. Sí, sobre todo que la agricultura pues era básica, ¿verdad?, para subsistir en estas condiciones. Aún así, con estas descripciones que se dan, pues no deja de ser un sitio difícil, ¿no?, porque pues es semidesierto, Lupita. Sí, lo que tenemos a mí me impresiona, Ignacio, todas las lecturas que uno recupera de ese tiempo, donde nos señalan al Paso del Norte como un oasis. Y tú dices, cuando tú conoces, cuando tú te mueves un poquito más acá, cuando tú caminas por el área de la cuesta y encuentras que la tierra de ahí es arena de desierto, entonces puedes hacer esa asociación. Sí, efectivamente, esa parte, esa área donde se sembraba, ahí era el oasis, pero está a un lado del desierto. No sé si las personas que te escuchan han en la época de los 60, cuando tomó auge, 60, 70, tomó auge la lotificación de algunos terrenos y que se empieza a crear la cuesta, la gente decía, es que a mí me vendieron un pedazo de desierto. ¿Sí? La gente entendía que era un pedazo de desierto y está inmediatamente al área agrícola, al área fértil de la ciudad, que ahí lo más inmediato, o digamos la línea que separa la zona fértil del desierto, es el área donde ahorita se ubica el Parque Central, donde todavía en ese tiempo se utilizaba esa zona por los estudiantes de agricultura para también tener ahí sus prácticas sobre la siembra de algodón y de algunos otros productos en la región. Lupita, entonces, pues lamentablemente nos ganó el tiempo, ¿verdad? Sí, te agradecemos igualmente esta aportación. Cada vez que te escuchamos pues nos aportan nuevos datos y bueno, pues esto quiere decir que sobre todo el trabajo que excelente que has hecho con los alumnos de rescatar desde los archivos todos estos datos que son parte ya, o a lo mejor datos y parten de esta nueva historia, ¿no?, o recuperación de nuestra historia, y que pues sigas haciendo esa labor, porque seguramente falta mucho por leer, por transcribir, por paleografiar, y que bueno, pues siga habiendo más datos, ¿verdad?, para tener todavía más enriquecida nuestra historia. Claro que sí. ¿Verdad? Un abrazo de parte de todos, y si gustas, háganos un comentario de despedida. No, muchas gracias, Ignacio, y bueno, esta es una manera de conmemorar a esta ciudad que ha permanecido a través de estos siglos y que se ha mantenido fuerte, que ha permanecido en la historia, y esto realmente me parece producto de sus habitantes. Son los habitantes de esta ciudad quienes han construido esta ciudad a lo largo de la historia, y eso es lo que quizá eso es lo que nos debería de dar mucho más orgullo. Así es, Lupita, pues nuevamente muchas gracias. Igualmente gracias a usted. Esperemos que usted festeje también este 361 aniversario de la ciudad el próximo 8 de diciembre con todas las precauciones, porque bueno, ahorita estamos en esta situación. La Sociedad Paso del Norte por la Cultura de la Historia le agradece que haya estado con nosotros un domingo más en Cita con la Historia. Lo invitamos para que nos siga cada domingo de 10 a 12 escuchando los temas que mis compañeros y su servidor le traemos para usted. Hasta luego, el siguiente programa. Que tenga usted un bonito domingo.
Recordar es vivir. El ayer en el presente. Datos, hechos, la huella del tiempo actualizada por expertos. Cita con la historia. Lo esperamos el próximo domingo.